Bienvenidos al quinto videotutorial sobre programación Java. Este es el primer tutorial de varios en el que hablaremos sobre las instrucciones de control. Específicamente hablaremos sobre la instrucción if. Por lo general, en un programa las instrucciones se ejecutan una después de otra, en el orden que están escritos. Este proceso se conoce como ejecución secuencial. Pero existen varias instrucciones en Java que permiten al programador especificar que la siguiente acción a ejecutarse tal vez no sea la siguiente en la secuencia. Esto se conoce como transferencia de control. Los programas pueden escribirse en términos de tres estructuras de control solamente, que son selección, secuencia y repetición. La estructura de secuencia está integrada en Java. A menos que se le indique lo contrario, la computadora ejecuta las instrucciones una después de otra en el orden que están escritas, es decir, en secuencia. Las estructuras de selección nos permiten seleccionar y ejecutar bloques específicos del código mientras otras partes son ignoradas. Dentro de las instrucciones de selección tenemos tres tipos que son if, if-else y switch. If es una instrucción de selección simple. Realiza una acción si la condición es verdadera y evita otra acción si la condición es falsa. Tenemos también if-else. Esta es una instrucción de selección doble. Realiza una acción si la condición es verdadera o realiza una acción distinta si la condición es falsa. Finalmente tenemos switch. Esta es una instrucción múltiple. Realiza una de entre varias acciones distintas, dependiendo del valor de una expresión. Como ya lo habíamos dicho, en este tutorial hablaremos específicamente de la instrucción if. Esta instrucción permite que un programa tome una decisión, dependiendo si una condición es verdadera o falsa. Si la condición es verdadera, el cuerpo de la instrucción if se ejecuta. Si la condición es falsa, el cuerpo de la instrucción if no se ejecuta. La sintaxis que se utiliza es la que vemos aquí. Primero tenemos la instrucción if, luego entre paréntesis escribimos la condición que queremos que analice el código y por último debemos escribir la sentencia que deberá cumplirse si la condición es verdadera. En una instrucción if también puede constar de un bloque de secuencias de instrucciones encerradas por llaves. Bloque iría aquí. Las condiciones en las instrucciones if pueden formarse utilizando los operadores de igualdad y los operadores relacionales. Dentro de los operadores de igualdad tenemos el de igualdad y el de no igualdad. En los operadores relacionales tenemos menor o igual, mayor o igual, menor que, mayor que. Ahora realicemos un ejemplo para poner en práctica todo lo dicho anteriormente. Lo que ya se ha hablado muy detalladamente en otros tutoriales, en este lo vamos a hablar de manera rápida para poder concentrarnos más en los nuevos conceptos. Continuando con lo que decíamos, en el código que vamos a realizar se le pedirá al usuario que ingrese dos números enteros para ser comparados. Para esto vamos a utilizar los operadores de igualdad y los operadores relacionales. Lo primero que debemos tomar en cuenta es que el usuario ingresará datos por medio del teclado y que el código deberá leer estos datos ingresados por el usuario. Como ya lo hemos dicho en tutoriales anteriores, para esto necesitamos importar el paquete Java útil y la clase Scanner, como vemos aquí. Una vez hecho esto, ya podemos crear la clase que llevará por nombre comparación. Dentro del cuerpo de la clase
Vamos a crear el método principal, que es el método main. Ahora, dentro del método main, tenemos que escribir el código que realizará la comparación de los dos números enteros que ingresará el usuario. Y como ya sabemos, la clase Scanner, que es la que importamos primero, permite crear objetos capaces de leer información desde una fuente de datos, que puede ser un archivo, una cadena de caracteres, el teclado, etc. Estos objetos serán los que vamos a utilizar para pedir los datos que se requiera al usuario. Lo primero que hacemos es escribir el nombre de la clase Scanner, seguido del nombre que queremos ponerle al objeto. En este caso es entrada. Luego ponemos el signo de igual. La palabra new crea un nuevo objeto en la memoria y el tipo de objeto que crea es scanner_system.in. Es decir, cuando un usuario presiona una tecla, la computadora convierte esta información en bytes y estos bytes son guardados en el objeto system_in. Y por último, estos datos o estos bytes son asignados a la variable entrada. Ahora ya podemos declarar las variables necesarias. En nuestro ejemplo necesitamos dos variables que serán de tipo in y que son in número 1, que es el primer número a comparar, in número 2, que será el segundo número a comparar. Luego usamos el método print para pedirle al usuario que ingrese el primer número entero. Como vemos aquí, escriba el primer entero. Ahora queremos que el programa o el código lea el dato o el número que ingresó el usuario. Para esto usamos la variable entrada, que es la que creamos aquí, ¿recuerdan? Para obtener la información del usuario. Luego convertimos los bytes en in con el método nextIn, es decir, el carácter que haya ingresado o el número que haya ingresado el usuario, por medio de este método lo convertiremos en un número entero. Y por último, estamos pasando el valor in a la variable número 1. En resumen, aquí se lee el primer número ingresado por el usuario. Lo mismo hacemos para la entrada y asignación del segundo valor. Una vez que se le haya pedido al usuario ingresar los dos números enteros, necesitamos que el programa compare estos dos números. Para esto declaramos una instrucción if que compare las variables de número 1 y número 2 para determinar si son iguales, como vemos aquí. ¿Recuerdan la sintaxis de la declaración de la instrucción if? Como vemos aquí entre paréntesis, debemos escribir la condición, que en este caso vemos que es número 1 es igual a número 2. Esta condición debe ser verdadera para que se proceda a realizar la sentencia, que es la que escribíamos en la parte de abajo. Como vemos aquí, si la condición es verdadera, es decir, si el número 1 es igual al número 2, nos va a imprimir en pantalla número 1 igual al número 2. Esto ya lo habíamos explicado en el tutorial anterior. Recuerden que decíamos que al poner la letra F después de print era para mostrar datos con formato, y que si queríamos imprimir o mostrar en pantalla o en la ventana de comandos números enteros, utilizaríamos el signo de porcentaje y la letra D. Esto de aquí quiere decir que en esta parte se va a imprimir el valor de la variable número 1 y en esta parte se va a imprimir el valor de la variable número 2. En las siguientes declaraciones if se utilizarán todos los operadores de igualdad y los operadores relacionales, como vemos aquí.
Aquí utilizamos el no igual, el menor que, mayor que, menor o igual, mayor o igual. Luego de declarar todas estas instrucciones, cerramos las llaves y finalizamos el método main, cerramos otras llaves y finalizamos la clase de comparación. Ahora vamos a ver cómo reacciona el código al correrlo en NetBeans. Sobre cómo crear un proyecto nuevo y crear una clase ya lo hemos hecho en tutoriales anteriores, por lo tanto estos pasos nos lo vamos a saltar en este tutorial. Una vez ya en el programa y una vez que ya hayamos creado nuestro proyecto comparación, vamos a digitalizar el código que hemos estado trabajando, como podemos verlo aquí. Aplastamos en el triángulo verde para correr el programa. Y como vemos nos pide ya nuestro primer número entero, que es lo que hicimos en esta parte del código. Escriba el primer entero. Vamos a escribir 100. Para el segundo entero escribimos 100 también. Y miren lo que nos sale como resultado y nos dice que encontró que 100 es igual a 100, que 100 es menor o igual a 100, 100 es mayor o igual a 100. Si volvemos a correr el programa y en el primer número vamos a digitalizar 200 y en el segundo número digitalizamos 100, nos sale como resultados, miren aquí, que 200 no es igual a 100, 200 es mayor que 100, 200 es mayor o igual a 100. Así ustedes pueden ir jugando con el programa y pueden ingresar distintos números en el primer entero y en el segundo entero y van a ver los resultados que les dará el código. Bueno, para repasar este tema les recomiendo realizar un código que le solicite al usuario ingresar su edad y que el programa le responda si es mayor de edad o menor de edad. Además de este código, utilicen su imaginación para realizar otros códigos utilizando la instrucción if. Con esto terminamos este tutorial. En el siguiente hablaremos sobre la instrucción if else. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente tutorial.